Elizabeth, nosotros estamos esperando porque es vía Zoom que vamos a hablar con Leila Mejía, que es candidata a diputada por la circunscripción número 1 por el Partido Revolucionario Dominicano, compañera nuestra también de RCC Media. Amiga de Mil Batallas. Doña Consuelo, en lo que llega ella está aquí, amiga, Leila está aquí ya. En lo que llega Leila, sí, aquí está. Ahí. Ahí la tenemos en la línea. Sí. La tenemos, ahí está. Bienvenida, Leila. Hola, ¿cómo están? Gracias. Bueno, Leila, ya tú sabes quiénes están aquí: Khalil, Aníbal, Ángel, Elizabeth, Pedro y yo. Todos, gente muy querida por mí, o sea que me siento como familia aquí. Así es. Leila. Me escapé de rumbo para venir para acá. Escuchen, Leila. Ajá. Tienes que dejar que te escuchen, escápate siempre. Sí. Puedo escuchar, mija. Ay, Leila, vamos a ver, Leila, esta decisión tuya de optar a una candidatura a diputada por el Partido Revolucionario Dominicano, circunscripción número 1, se debe a que tú quieres por el país. Yo quiero hacer más de lo que he estado haciendo, porque como ciudadana común, pero no ser parte de un órgano público, hay un techo, hay un tope a lo que yo puedo hacer. Yo he trabajado por muchos años con mi fundación, Juventud Nacional Comprometida, con distintos temas. Por un lado, el tema de la inclusión de personas con capacidades diferentes. Por otro lado, el tema de la protección de los derechos de los animales. Trabajamos en un proyecto de ley hace unos años en la Fundación de Biodiversidad. Usted sabe, doña Consuelo, que trabajamos en partes de lo que hoy es la ley de migración, específicamente lo relativo a definir el concepto de en tránsito. Así es. Bueno, hemos hecho muchas cosas, pero no todo lo que quiero hacer lo he podido hacer desde esa plataforma. Mi proyecto de ley de autismo, mi anteproyecto, que no ha sido introducido, tiene 2 años hecho, cuando yo no pensaba que iba a estar en esto. Y ya yo me cansé de perseguir legisladores para que me hagan caso con ese tema. Ya yo decidí que voy a competir para entrar al Congreso y someterlo y defenderlo yo, junto con otras propuestas que tengo en caso de llegar a la Cámara. ¿Qué tal ha estado? Leila, realmente para mí, Khalil Michelle, hermana querida, es sumamente satisfactorio el poder estar de este lado, porque por lo general eres tú que entrevistas a uno. Sí. Para mí constituyes, y lo digo públicamente, lo que es el modelo de lo que debería ser un legislador, un representante para lo que es la República Dominicana de presente y de futuro. Le pido a Dios. Tú me lo dijiste hace 10 años, Khalil. Hace 10 años, la primera persona sí, que me estaba enchinchando con eso, yo tenía miedo. Mira, pero me alegro de que te hayas atrevido. Sin embargo, debo preguntarte en el marco político, porque el sistema electoral dominicano, yo sostengo la tesis de que privilegia lo más popular, más no lo más idóneo. Sí, hay un tema de recursos, hay un tema de branding político, hay un tema de logística. ¿Cómo está Leila Mejía preparada para enfrentar esta situación y salir ganadora en este próximo torneo electoral? Bueno, dada la situación del coronavirus, la cuarentena, algo sin precedentes para los que estamos en la política hoy, tanto los nuevos como los más experimentados, se impone un tipo de campaña muy sui generis que es novedosa para todos. Y en eso tenemos un denominador común, tanto los que aspiran a reelegirse en el Congreso como los que estamos corriendo por primera vez. Y la campaña tiene que ser más propositiva y menos clientelar, porque las mismas circunstancias lo exigen. Evitan las aglomeraciones, ya hay que descartar el típico mano a mano, el tradicional meeting, la marcha, y por ende lo que nos queda es utilizar esta clase de plataformas para difundir nuestras ideas y propuestas para que la gente sepa por quién va a votar. Y a mí no me parece mal, a mí me parece eso excelente, porque a fin de cuentas eso es mucho más duradero. Tú vas a hacer un mano a mano y quizás gente que hacen esos mano a mano en campaña nunca ven a esas personas salvo en campaña. Eso es muy efímero. Claro, eso es un ratico y la gente le gusta que le hagan su coro por un ratico para una foto, pero eso no queda. Lo que queda son los temas que van a significar algún tipo de cambio o beneficio para todo el país, porque aunque un legislador tiene una visión local, porque representa una demarcación, no puede perder de vista que también juega un papel nacional, porque cuando vota a favor o en contra de un proyecto, eso es para todos, y eso no podemos perderlo de vista. Entonces, yo he enfocado mi campaña
en tratar de difundir mis propuestas legislativas y también mis creencias para que la gente sepa quién soy. Porque hay algunos temas en los cuales, aunque no tengo propuestas propias, la gente sabe que si me llega algo relativo a eso, como sabe quién soy, sabrá a priori mi posición. Por ejemplo, yo soy patriota, yo no tengo una propuesta legislativa sobre un tema migratorio, pero todo el mundo sabe que si llega algo que atente contra la soberanía nacional, va a encontrar en mí una pared y lo voy a defender. Entonces, he tratado de utilizar todas estas plataformas para motivar y dar a conocer mis propuestas. Y entiendo que poco a poco la gente ha ido creando un poquito de conciencia sobre el valor del voto, que es mucho más allá de la fundita y la caja y los 500 pesos y el picapollo, porque es la única vez en 4 años que una persona puede participar de forma directa en la toma de decisiones. El voto vale mucho. Y creo que algunas movilizaciones, incluso cosas como lo de la Plaza de la Bandera, uno podría estar de acuerdo o no con las motivaciones, pero el hecho de que la gente quiera movilizarse por temas sociales te indica una forma de despertar de una apatía en la que una parte de la población estaba sumida, sobre todo clase media y sobre todo juventud. Y eso es muy ventajoso para los que estamos entrando nuevos, sobre todo, porque no tenemos las mañas de la política tradicional, no venimos con una etiqueta o con una contaminación. Y por eso yo le insisto a los votantes que voten por personas, no voten por partidos, voten por personas, voten por lo mejor de cada partido, voten por propuestas, porque eso es lo que va a llegar. Lo otro son líneas, son modas, a veces un reguismo también, pero esto no es como decir soy aguilucho de chiquitico, porque esto no es un juego de pelota, la pelota es un entretenimiento. Estas son cosas que definen la vida. Claro, se define la vida. Ángel. Sí, Leila, en el caso de la presencia tuya en los barrios, yo he comenzado a notar tu presencia en afiches, vallas y eventos, cosa importante que hay que hacerla, aunque tú tengas otro criterio de ello. Sí. 70 y pico de comunidades que tiene tu circunscripción, cerca de 200 subcomunidades. ¿Cómo has hecho 740 colegios. ¿Cómo has hecho para penetrar en esas demarcaciones, aunque tú eres conocida y lo sabemos porque hemos tenido mediciones, pero cómo has hecho para montar los equipos políticos en esas Te digo algo, tú dices que tú has visto los afiches y es verdad, pero yo no lo mandé a hacer, ni lo mandé a poner. Te voy a explicar, un señor ven acá. de la zona colonial que tiene una pequeña imprenta, yo no lo he visto en persona, él me escribió por Facebook y me dijo, me identifico con tu proyecto, te voy a hacer algunos afiches y yo me voy a encargar de ponerlo en mi área, y resulta que él hizo mucho más de lo que yo estaba esperando, porque ahora me he enterado que hay afiches en muchísimos sitios y yo no lo sabía, honestamente yo no lo sabía, pero eso de acercarme de manera presencial, yo a algunos barrios voy a esperar a junio, esa es la verdad, porque entiendo que esto sigue siendo un momento delicado desde el punto de vista epidemiológico. Yo tengo una niña con una condición especial que tengo que proteger su salud. No es por no tomar riesgos yo, es por no arriesgar a mi familia. Claro. Mi abuela es una señora mayor. A quien tú no le puedes faltar a esa niña. No le puedo faltar. Entonces yo tengo planes de acercarme de manera presencial a muchas de esas comunidades, pero en junio. Y así he contactado de forma por teléfono, por WhatsApp, algunos dirigentes, algunos presidentes de juntas de vecinos. Le he enviado algunas cosas para el cuidado en el coronavirus, tú sabes, la mascarilla, el alcohol, ese tipo de cosas. Pero actividades como tal yo voy a esperar a junio. Leila, yo quiero decir algo como un testimonio. Cuando Leila era prácticamente una jovencita acabada recién graduada, trabajaba con los laboratorios dominicanos. Tú te estás riendo, porque yo tengo que dar ese testimonio. Fue cuando se discutió el DRK. Y Leila, esa que ustedes están viendo ahí, siendo prácticamente una niña, 21 añitos. 21, exacto. Se fue con todo el paquete de defensa de los laboratorios dominicanos, a donde estaban esos peje cajones, los arroceros, los industriales, dominicanos y norteamericanos, a defender los laboratorios dominicanos. Hizo un papel extraordinario. No hubo una representación del país, ni los arroceros, ni los productores de cualquier cosa, que fueran más preparados que Leila
Mejía Roldán a defender los laboratorios dominicanos. Yo Muchas quiero dar gracias, ese testimonio porque desde ahí yo me convencí que este país real y efectivamente necesita personas como Leila para que estén aquí. ¡Wow! Yo la secundo en todas sus partes. Es de las pocas activistas que ha impulsado proyectos de ley sin ser legisladora. Ese es el modelo realmente que necesitamos. Pero quiero llegar para impulsar otros, como te mencioné, así es. La ley de autismo como una ley especial fuera de la de discapacidad, porque el autismo es la condición de más rápido crecimiento en el mundo y requiere legislación especial. Una modificación a la ley de discapacidad para establecer centros de cuidado para los adultos con discapacidad que no llegan a ser autónomos. Yo tengo una niña, cuando a mí me preguntan si tu hija no llega a ser autónoma, ¿qué pasa con ella cuando tú mueras? Porque todos vamos a morir, es lógico. Claro. Yo no tengo una respuesta al día de hoy para eso. Y hay muchas madres que están mortificadas con eso. Entonces eso hay que resolverlo. Y hay un fondo, que es el FONADIS, y hay que enfocarlo a eso que es mucho más importante que lo que se está haciendo con él. El centro de cuidados se puede lograr a través de una modificación legislativa. También el tema de seguridad ciudadana es importante. He estado rodeada de penalistas, como saben, sí, mi papá, mi padrastro, mi tío, he visto muchos expedientes. Y bueno, y como abogada entendí que nuestro Código Procesal Penal de cuna anglosajona se adoptó a un derecho de cuna francesa sin adaptarlo. Así es. Terminó siendo un código excesivamente garantista, protege más al victimario que a la víctima. Y ha tenido algunas modificaciones, pero son como parches. Como curitas en una herida de bala. Claro, un parche. Entonces, hay algunas cosas que hay que modificar para hacerlo más efectivo. La reincidencia debe ser una causal automática de prisión preventiva en audiencia de medida de coerción. No es posible que una persona con varias fichas, un delincuente reincidente, tenga la opción siquiera de libertad condicional bajo fianza. Uno de los temas, e igual la modificación de la ley del menor para aumentar las sanciones a los menores que delinquen y la posibilidad, sí, de juzgarlos como adultos en función de la naturaleza del crimen. No es lo mismo un muchacho que se roba un chocolate en un colmado que uno que viola y mata. No es lo mismo. Y en función de la naturaleza del crimen es que deberían ser juzgados. Y por supuesto, la ley de protección animal, que es mi hija, me di cuenta en la implementación que las sanciones no son lo suficientemente disuasivas. Hay que subirlas mucho. Y eso es una de las cosas que quiero hacer, entre otras. Bueno, señores, gracias Leila. Gracias por esta participación, nos llenas de orgullo. Voto preferencial, voto por las mujeres también. Aunque a Leila no le gusta que uno diga voto por las mujeres, pero sí tenemos también no, es que no me gusta. ¿Cómo no me va a gustar? Claro que me gusta, lo que yo le comentaba el otro día. Claro. Y que a veces la mujer no vota por la mujer. Pero yo, doña Consuelo, antes de que Leila se vaya, eso que usted está diciendo es fundamental porque usted acaba de resolver un problema, por ejemplo, en mi caso. Yo puedo votar perfectamente por Faride, que me gusta como senadora, mujer, ¿no? Y puedo votar por Leila como diputada. Exactamente. Ya tengo mi palé. Porque no hay arrastre. Así es. Si así yo quisiera, puede votar fraccionado. Y yo por Rafael Paz y por Leila. ¿Y tú, Pedro, cómo votas? No, déjalo ahí. ¡Voto es secreto! Pedro, mientras vote por mí, vota por quien tú quieras. ¡Vámonos! Con gusto. Un abrazo, Leila. Gracias, Leila. Gracias a todos. Un abrazo. Leila, vámonos.